Hola, mi nombre es María Alejandra Herrera, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar un poco sobre el diálogo. El diálogo es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser oral o escrito. En el ámbito literario es una de las estrategias más eficaces, sin embargo también es una de las más difíciles de lograr, ya que en él el narrador se hace de lado para dejar hablar directamente a los personajes, que pasan a ser en esos momentos los que informan y hacen progresar la trama. Al presentar las voces de los personajes de esta manera, o sea, de manera principal, hace que el lector sienta una sensación de comodidad o confianza, lo que genera que se adentre aún más en la historia. Un buen diálogo debe ser natural, ha de responder al modo del personaje. El lenguaje de este tiene que estar basado en la edad de dicho personaje, en su estatus social, en sus gustos y preferencias, que a pesar de ser un personaje, tiene su propia personalidad, su propia identidad, y a la hora de expresarlo hay que hacerlo de manera natural para que así encaje con el modelo que tenemos trazado para la personalidad de ese sujeto del cual estamos escribiendo. También debe ser significativo. Cada frase tiene que estar pensada perfectamente, o sea, no solo para llenar espacios, sino que represente lo que está pensando o lo que quiere expresar el hablante de dicho diálogo. Lo que sobre o no sea psicológicamente revelador debe ser eliminado, ya que solo está llenando espacios en blanco y no nos está aportando algo conmovedor o importante con respecto a la trama del diálogo que estamos elaborando. Otro punto importante es que debe ser progresivo. Hay que elaborar este diálogo de forma que vaya trazando un camino o que se vea el avance de estos personajes con respecto a distintas situaciones. Y por último, tiene que ser dinámico y ágil. Debemos evitar largos parlamentos o cosas que suenen muy fingidas, que en general no se centren en situaciones reales, que no sea algo soso que termine por aburrir al que está leyendo dicho texto. La estructura del diálogo está dividida en dos elementos. Primero, los parlamentos, que son las intervenciones habladas de los personajes, sus palabras directas. Un ejemplo de esto sería, Jessica le dijo a su madre, voy a salir con mis amigos porque estoy aburrida y quiero ir de compras. Entonces, exactamente lo que ella dijo, esta partecita sería denominada como el parlamento. Y la otra parte de la estructura del diálogo son los incisos, que son las aclaraciones que hace el narrador y que sirven para marcar los movimientos o expresiones de estos personajes mientras hablan o incluso sus sentimientos y conciencia. Otro ejemplo sería, luego de terminar con su novio, Carla se sintió muy mal y debido a eso dejó de asistir a clases. Bueno, entonces aquí tenemos los incisos porque el escritor nos está reflejando cómo se siente Carla con respecto a toda esta situación. Los elementos del diálogo. Está más que claro que para que exista un diálogo tienen que haber dos personas, el emisor y el receptor. Y entre estos dos hay un constante intercambio de papeles. En un momento el emisor es el receptor, en el otro el receptor es el emisor, y así sucesivamente mientras va avanzando dicho diálogo. Entonces, los elementos del diálogo están conformados por el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, el código, el código siempre es verbal, el referente es el tema de conversación y el mensaje es la conversación propia. Y por último el contexto, que es la situación bajo la cual se produce la conversación. Y ahora los estilos de diálogo. El primero es el estilo directo. Es aquel que refleja de forma literal lo que el personaje quiere expresar. Por ejemplo, ya estoy harta de vivir en Venezuela, dijo María. Y también está el estilo indirecto, que es totalmente el contrario del anterior, ya que reproduce lo que quiere decir el personaje, pero a través de la voz del narrador. Por ejemplo, María dijo que estaba harta de vivir en Venezuela. También está el estilo semidirecto. No reproduce exactamente lo que dijo el personaje, pero sí refleja un poco su expresión o su aportación. Por ejemplo, estoy harta de vivir aquí, dijo María, porque tenemos el Salto Ángel y a las mujeres más bonitas, replicó Marco. Ya supera eso, tú y muchas personas deben sacarse de ese chip mental de que Venezuela es el mejor país del mundo, repuso María. Otro estilo es el verosímil. Son diálogos que dejan entrever el estatus social del personaje, que representa su forma de comportarse y reflejan su filosofía de vida. Por ejemplo, pero María, no olvides que también tenemos a las playas más bonitas, dijo Marco.
Y por último, el experimental sirve para fusionar varias conversaciones que se han producido en lugares o en tiempos diferentes. Lo que quiero llevar con todos estos ejemplos de Marco y María es que a la hora de realizar un diálogo hay que aportarle personalidad a los personajes, que se sientan reales, que no sean algo plano, que el lector se pueda identificar con ellos para que esto le aporte mucha más sinceridad a nuestra historia, para que así se sientan identificados y de esta manera se puedan adentrar fácilmente en la historia, que el escrito genere fuertes emociones, así sean negativas o positivas, ya que con esto sabemos que está llegando a las personas. Por eso para realizar un diálogo es muy importante enfocarnos en los personajes, en lo que dicen, en lo que piensan, en las situaciones que los van creando como personas. ¿Son algo escrito? Sí, pero tenemos que hacer que se vuelvan reales. Y todo esto se hace con buena redacción, con un estilo de escritura que atraiga al lector, que los atrape en todas estas pequeñas palabras que estamos uniendo para formar algo. Profesora, yo no le pude hacer la entrevista a nadie, así que simplemente la voy a basar en distintas conversaciones que he tenido durante toda la cuarentena con diferentes personas con respecto al COVID-19. La primera pregunta que quería plantear en la entrevista era: ¿opina usted que el COVID-19 es una enfermedad de alto o bajo riesgo? Analizando todas estas respuestas o todas estas conversaciones, en su mayoría las personas realmente no ven la enfermedad como algo de alto riesgo y algunos hasta consideran que es falso, lo cual carece de sentido, ya que a nivel mundial muchas personas han fallecido con respecto a esto y considero que se le debería tomar la seriedad necesaria al asunto. Otra pregunta importante que tenía planeada para la entrevista es: ¿considera que está bien informado respecto a los factores necesarios para menguar la propagación de este virus? Y simplemente creo que tampoco las personas están tomando las medidas adecuadas con respecto a toda esta situación. Los días que he salido a comprar o hacer cualquier actividad necesaria, en su mayoría las personas no están usando el tapaboca en lugares cerrados o simplemente no se están cuidando debidamente, y no solo es por la salud de ellos, sino que estas personas inconscientes generan que otras personas que realmente sí se están cuidando salgan perjudicadas debido a toda esta inconsciencia con respecto a este tema tan importante. Y para basar las respuestas en la entrevista, también le escribí a amigos por redes sociales, WhatsApp y todas estas cosas para saber su opinión con estos temas. A algunos les pregunté que si conocen a alguna persona que haya sido contagiado, y en su mayoría casi ninguno conoce a alguien, lo que promueve el hecho de que sigan pensando que la enfermedad no existe y que solamente es una invención por parte de los gobiernos y la gente de poder y todo eso. Y me hace pensar que realmente la ignorancia es algo muy dañino para la sociedad en sí. Por último, una de las preguntas más importantes: ¿de qué manera cree que la cuarentena ha afectado al país? Esta, como dije anteriormente, también se la pude realizar a distintas personas de mis amigos de la universidad o profesores. Entonces, a lo que la mayoría respondió es que en Venezuela estamos en una situación muy grave, como todos sabemos, y toda esta cuarentena lo que hace es que la situación se vaya incrementando, porque la mayoría de las personas trabajan para el día a día, para comer el día a día. Entonces, con la cuarentena no pueden salir a trabajar, pierden una semana de trabajo y toda esa semana están como subsistiendo con los pocos recursos que han podido cultivar en la semana anterior. Y este es un tema demasiado extenso que realmente no puedo abordar como quiero en este video, pero espero que quede claro un poco sobre cómo está la inconsciencia con respecto a este tema en nuestro país y probablemente en muchos otros países, que la gente se deja llevar por la ignorancia y no acatan las normas necesarias para detener o para acelerar toda esta situación del COVID. Muchas gracias por su atención.